Solo buenas noches. Pues, en esta, en esta ocasión voy a hablar sobre la discriminación. ¿Qué son las leyes? Es un precepto o conjunto de preceptos dictado por la autoridad mediante el cual se manda o prohíbe algo acortado por los órganos legislativos componentes. Dentro del procedimiento legislativo precito, entendido que dichos órganos son la expresión de voluntad popular presentada por el parlante o poder. Leyes contra la discriminación. La ley 28.867, el artículo del delito de la discriminación, al incorporarse al título del Colegio Penal del capítulo 4 con el siguiente texto, el capítulo 4 de la discriminación, dice que la discrimina a otra persona o grupo de personas por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual. Será será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de 30 a 60 jornadas o limitación de de días libres de 20 a 60 jornadas. Si el agente es funcionario público, la pena será presentación de servicios a la comunidad. También se presenta a 120 jornadas en inhabilitación por 3 años, conformándose en dos. También se modifican los artículos 1, 2 y 3 en la Ley 26.772 en los términos siguientes: la oferta de empleo y el acceso a centros de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyen discriminación. También se entiende que por discriminación la anulación, la alteración de la igualdad, oportunidades de trato en la que requerimos de personal a los requisitos para acceder a centros de educación, formación técnica y profesional. Las sanciones administrativas serán de multa no mayor de 3 unidades, impuestos tributarios o cierre temporal del local que no exceda del año, durante todo el año. Gracias. Buen día, buen día. Mi nombre es Julio Cruz y en este momento voy a exponer sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por qué se creó. Principalmente creo que la pregunta clave es el qué es, y esta Declaración Universal es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. Esta declaración fue adoptada por las Naciones Unidas, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo muy importante, muy clave, ya que se dio en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Su adoptación reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. El trabajo sobre este documento comenzó en 1946 con un comité de redacción integrado por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China. El comité de redacción se amplió posteriormente para incluir a diferentes países, a diferentes representantes, lo cual permitió que el documento se beneficiara de aportaciones de Estados de todas las regiones y de su diversidad de contextos religiosos, políticos y culturales. Después, esta declaración fue debatida por todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y finalmente fue adoptada por la Asamblea General en 1948. Esta declaración es muy importante ya que contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente, esta declaración sigue siendo un documento vivo y algo muy increíble es que
incluso es el documento más traducido del mundo. La segunda pregunta que la mayoría de las personas nos hacemos es, ¿para qué está concebida? Bueno, esta declaración marcó un hito. Por primera vez, el mundo tenía un documento acordado globalmente que señalaba que todos los seres humanos son libres e iguales con independencia de su sexo, color, creencia, religión u otras características. Em, Estos 30 derechos y libertades contenidos de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluyen el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a buscar asilo. La declaración incluye también derechos civiles y políticos como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada. Bueno, como mi compañero ya explicó sobre algunas leyes contra actos de discriminación, bueno, yo me voy a concentrar en esta ley número 27.270. Em, para dar un resumen, trata de, trata que desde el año 2000 en el Perú los actos de discriminación configuran delito de conformidad con el artículo 323 del Código Penal. Sin embargo, en sus 20 años de vigencia son pocas las sentencias en calidad de cosa juzgada en las que se aplique este tipo penal. Por ese motivo, la finalidad de este artículo, o sea, de mi explicación, es analizar los factores que ocasionan la falta de efectividad de esta sanción en el ámbito penal y sus implicancias jurídicas para las víctimas de estos hechos. Es importante también advertir que el tipo penal de discriminación ha experimentado una serie de modificaciones desde el año 2000 hasta la fecha. Este delito es introducido por la Ley 27.270, Ley contra Actos de Discriminación. Bueno, principalmente está el capítulo 4 de discriminación, artículo 323, que dice que el que discrimina a otra persona o grupo de personas por su diferencia racial, étnica, religiosa, sexual, será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de 30 a 60 jornadas o limitaciones de días libres de 20 a 60 jornadas. Como se observa, en su primera versión, el tipo penal no incluía una definición de la conducta, solo hacía referencia al que discrimina a otra persona o grupo de personas. Por otro lado, solo contempla 4 motivos de discriminación. Como podemos leer, está el tipo racial, étnica, religiosa o sexual, como un listado cerrado. Sin embargo, lo más resaltante es que la sanción era únicamente prestada a los servicios de comunidad. Solo contempla un supuesto agravado en caso de la discriminación sea cometida por un funcionario público, frente a lo cual, además de la prestación de servicios a la comunidad, se agrega la inhabilitación por 3 años. De ese texto también se pueden resaltar dos problemas. El primero es que no queda clara la definición de la conducta discriminatoria y la segunda es que la sanción es leve y no contempla pena privativa de libertad. Em, Como dije al principio, esta ley tiene varias modificaciones. La primera fue en el año 2006. Esta se realiza, en este año se realiza la primera modificación a través de la ley 28.867, ley que modifica el artículo 323 del Código Penal, discriminación, artículo 323, que dice, pues que el que por sí o por mediante terceros discrimina a una o más personas o grupo de personas o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, etcétera, em, con el objetivo de anular o menospreciar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 3 o con prestación
de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Que también dice, pues, que si el agente funcionario o servidor público, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años en inhabilitación conforme al inciso 2, artículo 36. También agrega que la misma pena privativa de libertad se impondrá si la discriminación se ha materializado mediante actos de violencia física o mental. Bueno, para explicar esto, se puede ver que esta primera modificación es especialmente relevante debido a que, en primer lugar, introduce conductas adicionales a la discriminación, como incitar y promover la discriminación. A su vez, especifica los motivos de discriminación, lo cual en el capítulo 4 de discriminación nos demostraba. Además, incorpora como sanción la pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 3 años. Y finalmente establece un supuesto agravado adicional cuando la discriminación se materialice mediante actos de violencia físico-mental. Acá podemos ver que hay un pequeño cambio, ¿no? Eh, ahora, nuevamente, por su parte, en el año 2014 se realiza una nueva modificación a través de la ley 3171, ley que modifica la ley 3096, ley de delitos informáticos. ¿Qué dice? Pues el artículo 323, discriminación e incitación a la discriminación, es casi lo mismo que la primera modificación que se dio en el año 2006, solo que se añade un supuesto agravado adicional. Por ejemplo, cuando la discriminación, la incitación o promoción de actos discriminatorios se materialice mediante actos de violencia física o mental o a través de Internet u otro medio análogo. La parte que añade esta modificación del 2014 a la del 2006 es a través de Internet u otro medio analógico. Eso es lo único que añade. Ahora, en 2017 también hay una nueva modificación, lo cual ya cambia, ¿no? Esto, ¿qué dice? Pues que el artículo 323, discriminación e incitación a la discriminación. El que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho a una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socioeconómico, condición migratoria, lo cual estamos viendo hoy en día mucho con el tema de nuestros hermanos venezolanos. También está la discapacidad, la condición de salud, el factor genético, la afiliación o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 3 años, o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Añade también que si el agente actúa en su calidad de servicio civil o se realiza el hecho mediante actos de violencia físico-mental a través de internet u otro medio analógico, la pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 4 años en inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36. ¿Qué es lo que nos dice? Pues que se debe resaltar que esta modificación del año 2017 es realizada por el Poder Jurídico, por delegación de facultades dirigidas a fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Asimismo, mediante dicha modificación se define la conducta de discriminación en base a tres elementos: la conducta, el motivo del acto y el objetivo. La conducta, acá daré una pequeña explicación de cómo es que este, esta modificación del año 2017 se convierte en algo muy profesional y se convierte en un artículo perfecto.
Em, en la conducta están los actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia. En el motivo del acto están los motivos raciales, religiosos, nacionales, edad, sexo, orientación sexual, etc. Y en el objetivo es anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los trabajos de derechos humanos de los cuales el Perú es parte. A su vez, como se observa, se incorporan muchos motivos de discriminación adicionales a los previamente contemplados en el tipo penal, como orientación sexual, identidad de género, condición migratoria, entre otros. Como un punto negativo, se retira la conducta de incitación o promoción pública de actos de discriminación. Con esto quiero más que todo mostrar que cómo ha cambiado em, la, el capítulo 4, discriminación, con el artículo de la discriminación e incitación a la discriminación. Son 17 años de diferencia y claramente lo que fue unos simples renglones ahora se convirtió en algo muy serio que está pasando el país, ¿no? Y eso quería dar a entender, de que han habido muchos cambios y creo que juntos podemos superar cualquier tipo de discriminación y nunca quedarnos callados. Gracias. Gracias, compañero. Mi nombre es Miguel Alejandro Gamboa, portocarrero, y a mí me tocó dar unas propuestas de solución eh, que van a generar, tal vez no la exoneración total de la discriminación, porque la verdad tardaría muchos años, pero sí algunas propuestas para mantenerlas alejados, para que ya no se siga existiendo más, para que se vaya disminuyendo de poco en poco. Eh, Tenemos algunas propuestas de solución. Por ejemplo, tenemos tres. Aparte de las leyes ya existentes por la Constitución Política del Perú, como lo dice en el artículo 1 y 2 del Código Civil, página 1, persona humana, se pena todo acto que vaya en contra de la tranquilidad del individuo, a discriminar a las personas por sexo, vestimenta, etc. Podemos ver en los artículos que nos ha brindado nuestro compañero Cruz y Marquín. Por ello, existen aún más tipos y manifestaciones de discriminación que no se acatan. Es por ello que deben proponer leyes que multen a las autoridades que no usen estas leyes cuando es necesario para protección de la integridad de la persona. Regímenes y normas contra la ciudadanía armoniosa y contra una sociedad más estable y equitativa. Eh, eh, Promoviendo así la justicia y multando a las personas que hacen catástrofes con la gente y su alrededor, amparándose por las leyes. La crianza de los niños, otro punto muy importante es la crianza de los niños. La crianza de los niños es muy fundamental, ya sea en el hogar o en el colegio. Siendo esto que a veces hay un problema en la familia. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de este tema, no se habla, la familia es un poco distanciada con el tema, o algunas personas, algunos niños no son muy cercanos con sus padres. Entonces, el Estado debería implementar diferentes modelos de cursos o campañas donde los niños reconozcan y valoren la diversidad cultural y étnico. Esto en los colegios, mayormente en las primarias, y étnico-racial, que abunda en nuestro país, que no es una situación de burla o discriminación, sino una situación de orgullo y grandeza, que aprendan a respetar a las demás personas por igual, respetar su costumbre, sus fenotipos, etc. En esos programas podrían hacer la participación para dialogar y compartir actividades con todas las regiones del Perú y que cada alumno aprenda y valora cada instancia de su país y de su diversa cultura. Ahora, para promover la exoneración de la discriminación a nivel mundial, se debe tener en cuenta muchos aspectos como la crianza de los niños, la implementación de valores desde el hogar, que se haga un curso más en los colegios sobre la valoración de la diversidad cultural y étnica racial de nuestro país, como lo había dicho en un momento hacia atrás, en un momento antes.
Pero la primera pregunta es, ¿por qué desde los niños? ¿Por qué desde tan chicos? La verdad, estas respuestas lo hemos escuchado por unos padres, padres de familia, unos docentes, profesores. Nos dicen que porque de ellos depende el futuro de nuestra patria. Y si ellos se forman con ideas negativas y racistas hacia su sociedad por estereotipos, prejuicios y discriminación de los demás, lamentablemente el Perú seguirá siendo un país mediocre, ignorante y excluido, y nunca cambiará. Dándonos a entender que la discriminación que existió desde un principio puede ser destruido desde el hoy, mediante nuestros valores. Son muy importantísimos nuestros valores, es la mejor arma para acabar con la discriminación. Nuestras capacidades para revalorizar y nuestra humanidad para dignificar a cada persona por igual, sin ningún tipo de desigualdad o discriminación. Nadie debe discriminar a nadie. Lamentablemente nos tocó ser eh, esclavos, ser personas discriminadas por parte de un grupo de españoles que gobernó acá el Perú, el virreinato. Lamentablemente nos tocó vivir esa época de los españoles que trajeron toda esa maldad, toda esa discriminación, todo ese racismo y que en vez de nosotros generar algún cambio, lo hemos trascendido durante años. Realmente las leyes y las normas que se generan desde la Constitución política ayudan, pero no van a estar al pendiente de todas las personas. Las leyes existen, acatan algunas normas. Hay muchos tipos de discriminación, no solo por su color de piel, en el trabajo o cuando vive cerca de algo, cuando los recursos necesarios. Eso es un tipo de discriminación. Entonces, se ha ido avanzando gracias a los derechos humanos también, pero hoy en día sigue siendo muy frecuentado. Desde un pequeño insulto, desde un pequeño apodo, se existe ahí un tipo de discriminación. Y como dice, eh, como nos da a entender este ejemplo, esta pequeña expresión, es que desde el hoy se puede destruir esto. No esperemos a que no que vengan más leyes, no, desde el hoy, ¡pum! Ayudando, diciendo buenos días, buenas tardes, agradeciendo, sin insultar, llamar a alguien por su nombre. Puedes cambiar la diferencia, ya no puedes discriminar. Así mejoraremos todo nuestro país, seguir adelante. Todos unidos y podemos hacerlo. Gracias.